Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy con un buen amigo de esta casa, con un buen amigo del mundo de la abogacía. Él no es otro que Gerardo de la Iglesia. Gerardo, muy buenas noches. Buenas noches, querido Carlos. Buenas noches. Se acaba este año, Gerardo, y es que han pasado tantas cosas dentro del mundo de la justicia y pocas buenas, ¿eh? Porque el tema de las tasas lo ha marcado absolutamente todo. Sí, efectivamente. La clave está en la ley de tasas. Por eso, el ministro de Justicia, que algunos dicen el actual ministro de Justicia, no, es el ministro de Justicia, no el actual, como si hubiera otro tal. Rafael Catalá ha dicho que su máxima prioridad al tomar posesión era meterle mano a la ley de tasas, porque es una auténtica sangría y es una burla para los ciudadanos, porque instaura una justicia para ricos, y entonces lo primero que va a ser la revisión. Y ha dicho que, bueno, que la justicia, al igual que la educación y la sanidad, es esencial en el funcionamiento de un Estado democrático de derecho. Y una de las trabas fundamentales es las tasas judiciales, porque vulnera la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución. ¿Cuál es el último asidero que le queda al ciudadano en problemas, sobre todo, ya no digo en derecho privado, que también, pues en contratos, divorcios, herencias, etcétera, pero fundamentalmente en la mayoría de los pleitos que tiene un ciudadano, que son millones en España al año, la lucha contra la administración pública, en el contencioso administrativo. Y claro, muchos ciudadanos no pueden acceder a luchar en defensa de sus derechos precisamente porque no tienen medios, una franja muy amplia de los menos pudientes, vamos a decir, y de ahí que sea una justicia para ricos que te agotan hasta el final, porque no pueden ni tienen medios para, y lo vemos todos los días en el despacho, para acceder a un recurso de apelación de 850 euros, un recurso de casación de 1.200, que ya tienes que empezar a poner más procurador, más abogado, y empiezas ya pagando las tasas, que me sorprende que hoy el ministro Catalá dice que no ha disminuido la litigiosidad a pesar de la ley de tasas, que las va a revisar y que es su primera prioridad, y que va a ser en enero de 2015. Bueno, eso no puede ser, verdad, ¿no? Eso no puede ser verdad en absoluto, porque vamos a ver cantidad de ciudadanos, y además yo lo he preguntado en muchísimas ocasiones aquí a muchísimos compañeros tuyos, Gerardo, que le han tenido que decir al cliente, mira, es que te va a salir peor el recurrir, porque es que vas a tener que pagar más dinero de lo que puedes ganar en un momento determinado, ¿no? Correcto, Carlos, exactamente, sí. Eso es me sorprendió que diga que no ha bajado la litigiosidad, pero claro, puede ser, dicen, algunos supuestos incluso ha aumentado. Bueno, vale, habrá aumentado el mercantil por los concursos y en lo social por el tema de la ley de reforma que ha dado lugar a muchos pleitos, sí, la reforma laboral del gobierno de Rajoy, en esas dos materias. Pero en lo fundamental, que son los millones de pleitos, que es, insisto, el contencioso administrativo, todas las tardes estamos diciendo a la gente que no tiene medios para tal, con lo cual se cercena en los que no tienen medios para tal. Y se ha calculado, se ha estimado, por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacía Española, coinciden en que se ha minorado un 45% de los pleitos contenciosos administrativos. Un 45%, en el ámbito contencioso administrativo solo, solo en la lucha contra la administración pública. Hombre, si eso no es de una gravedad extrema, pues eso, los pobres, los menos pudientes, insisto, no tienen medios para acceder a... Es una justicia de lujo, una justicia de ricos. Sí, porque además el tema de los contenciosos administrativos es que luchar contra un elefante, ¿no? Contra un auténtico monstruo, contra un gigante. Y claro, es donde posiblemente el ciudadano se sienta más indefenso. Sí, evidentemente. Vamos a ver, un ciudadano, como sabes muy bien, pues en fin, puede vivir sin un pleito civil en toda su vida, sin un tema penal en toda su vida, pero estate seguro que algún contencioso administrativo, algo en relación con la administración pública, le toca. Sea el IBI, sea una tasa, una licencia, algo le toca a lo largo de su vida, y varios, a todo el mundo. Porque la administración pública es como una especie de un pulpo todopoderoso con múltiples tentáculos y lo toca todo en la vida de los ciudadanos. Y de ahí las salas del Supremo, que es el mayor número de... Si en ese ámbito el ciudadano no puede acceder a la justicia, pues se queda indefenso. Y eso vulnera el artículo 24 de la Constitución, insisto, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos. No de unos pocos. Otra de las cuestiones que ha marcado el año ha sido el tema de la corrupción. Sí, bueno, junto con las tasas judiciales, que esperemos que esa primera prioridad de Rafael Catalá, el ministro de Justicia, ha dicho que las va a revisar, evidentemente a la baja, pero no sabemos cuánto, pero no eliminar, esperemos que sea un 50%, se dice o se estima por ahí, y que va a ser en enero,
que va a ser este enero de 2015, un hervidero de reformas en la justicia, pues el tema de la corrupción, como, en fin, es sobra lo que digo, que es como sabe todo el mundo, según las últimas encuestas coincidentes, de que es el segundo motivo de preocupación de los españoles. Pues el tema de la corrupción, 2015 va a ser un año fundamental, porque, bueno, ya se habla en el Ministerio de Justicia, estamos pendientes del endurecimiento de las penas en el Código Penal para los supuestos de corrupción y, sobre todo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la agilización de las causas penales más gordas, la dotación de más medios, de jueces y medios personales y materiales, y sobre todo los personales, que son jueces que se encuentran, que no pueden, pues ahí tenemos el caso de Pablo Rull, que necesita la asistencia de expertos, de peritos en esos temas tan gordos y complicados económico-financieros, a la asistencia de asesores de la agencia tributaria, y que no los tienen. Bueno, pues esos medios para atajar la corrupción se va a modificar y, sobre todo, se va a procurar que se agilice la resolución de esas causas penales de corrupción, que es lo más grave después del paro en España, gravísimo, aunque bueno, luego tenemos ejemplos de que en el 2014 ya se ha empezado a desbrozar algo que luego podríamos analizar y que algunos están en prisión y causas de tal. Agilizar la solución de los tal y dotarle de más medios personales y sobre todo materiales, con asesores externos de la agencia tributaria y, lo más importante, dividir esas macrocausas que son eternas de enjuiciamiento y que pasan años, etcétera, y que luego la justicia tardía ya no es justicia, para enjuiciarlas, como sabéis muy bien, en las llamadas piezas separadas. Es decir, vamos a juzgar, dentro del caso Gürtel, pues habrá una rama, y no me matas, en fin, distintos, no globalmente porque eso es imposible, ese juicio en concreto, ¿no?, de esas macrocausas. Habría que darle más efectivos en todos los aspectos, ¿no? Pero los efectivos humanos, por ejemplo, la policía, para los fiscales, para los jueces, policía judicial, la policía que tiene que investigar este tipo de actos y, sobre todo, esa dedicación exclusiva. Cuando se tiene un macrojuicio de estos, que no te vengan otras historias adyacentes que te puedan fastidiar la historia, ¿no? Que te puedan liar un poco, ¿no? Claro, si es que eso lo vemos todos, no hace falta ser especialista en Derecho ni dedicarse a la abogacía, porque todos los ciudadanos lo ven y lo saben. Ahí tienes, si me perdonas, pues vamos a citar un caso, todo el mundo sabe el juez Pablo Ruz, que es un hombre muy sensato, muy racional y no es nada aparatoso, ni tiene ánimos de nada, ni ansias de... Pero ahí le vemos con el tema centrado, un tema enorme, de complejidad, gordo y tal, y se le ve junto con otras 10 o 12 causas que le tienen que despistar y es imposible centrarse en la fundamental. Sí, a mí eso me parece... Me da mucha pena, todo el mundo lo ve. A mí me parece... Este pobre hombre, ¿qué le pasa? ¿no? Claro. Es que... Y encima en comisión de servicio. Sí. Solo le falta... Bueno, nada. Después el tema de la policía. Yo creo que hay que dotarles también a los jueces y fiscales de mayores efectivos humanos para investigar. Sí. Efectivos, sí, este año parece ser que van a salir a convocatoria cerca de 300 plazas de jueces, que está muy bien, la aplicación a los juzgados de las nuevas tecnologías para la intercomunicación judicial, que está muy bien, pero más medios personales y materiales, pues verbigracia, lo que nos dicen para la violencia de género, la creación de una unidad específica de violencia de género que ya está funcionando en la comisaría de Oviedo, compuesta por 12 especialistas y que atiendan a los casos, que están sensibilizados y que atiendan a las denuncias para evitar que se produzca esa sangría de la violencia de género. Pues eso mismo tendría que ser, pero más, con mayor dotación todavía, como dices muy bien, de especialistas de la policía que desembrollen, desenmascaren todos esos temas por verdaderos especialistas, pero dedicados exclusivamente como equipos a estos temas graves de económico-financieros y no tener que acudir a pagar auditorías externas, como fue la de PricewaterhouseCoopers con Bankia, para detectar los sobresueldos de incrementos del 26%, las tarjetas opacas, las pensiones y contratos blindados, en fin, un auténtico escándalo. O sea, eso ha tenido que ser una auditoría externa. ¿Por qué tengo yo que pagar una auditoría externa? Tengo medios dentro de la policía o dentro de los especialistas de la agencia tributaria. Que lo piden ellos, además, La Asociación de Inspectores Fiscales lo piden, la ayuda al Estado, a la Administración de Justicia. Hablamos también, Gerardo, de justicia gratuita. Sí, claro. La justicia gratuita, sí, muy bien, sí, me encanta. Es otra de las leyes de reforma que anuncia en enero el repetido ministro catalá para este año. Esperemos a ver el contenido de la justicia gratuita. Carlos, como sabes muy bien, es esencial en el funcionamiento de un Estado democrático. Sin embargo, falla estrepitosamente.
falla estrepitosamente, porque es, en primer lugar, como es lógico, aumenta cada día más el número de acceso a la justicia gratuita por carencia de medios, por el empobrecimiento de esa capa tan alta que ya que le dicen media, pero bueno, es media baja, los pobres. ¿Y por qué? Porque ante la avalancha de peticiones, pues se tarda 6-8 meses en resolver ese expediente de justicia gratuita. Y segundo, hay una ocultación de bienes que no se detectan por la premura de tiempo, y entonces acceden los que tienen medios a esa justicia gratuita, con el deterioro de tal. Por lo tanto, se convierte en una justicia tardía, una justicia lenta, mal pagada, y se dijo que las tasas judiciales iban a aplicarse a la justicia gratuita, lo cual no es verdad, ha sido un medio de recaudación más del Estado para los presupuestos, y hay que dotarla presupuestariamente con los impuestos de los ciudadanos, hay que dotar a esa justicia gratuita y pagar mejor. Y la única ventaja que se ha detectado en la justicia gratuita en el 14 y años anteriores también, que como consecuencia de la crisis de pleitos y de la crisis económica y de la minoración de pleitos en ese 45% que decíamos, pues se ha producido un incremento a lo bestia de letrados de gran prestigio que se han incorporado y se han dado de alta, que no habían estado en su vida en la justicia gratuita, para tratar de lograr algo de mejores ingresos. Eso es una gran realidad. Una realidad que no es muy buena. También es cierto que el mundo de la abogacía, como todos, está sufriendo la crisis en este país, ¿no? Nadie se escapa. Bueno, sí, los ricos sí se escapan. Legislación. En este país legislamos mucho. Dicen que somos el país de Europa donde más legislamos. Yo no sé exactamente a qué obedece esto y de qué es síntoma esto. Bueno, qué gran verdad has dicho, querido Carlos, como siempre. Que efectivamente España es seguramente el país de Europa donde más se legisla. ¿Qué significa eso? Pues un magma legislativo que nadie es capaz de conocer y que no se puede abarcar todo, y ese exceso legislativo lo que en realidad esconde es un desgobierno, porque ante tanta norma es imposible el conocimiento de las mismas y su aplicación. Se ha dicho que se llega a 300.000 páginas anuales de BOE. ¿Quién se puede conocer todo eso? O sea, es imposible. Hay un exceso normativo que en realidad esconde un desgobierno y que no produce y no conduce a nada práctico. Es el país de Europa, efectivamente, donde más se legisla. En España está todo regulado, todo tasado. Es un exceso de... no sé a qué... No, yo es que realmente, bueno, me asusta un poco el tema, ¿no? Sí, sí. Me asusta realmente leyes de todo tipo. Sí, todo está regulado. Todo, absolutamente todo. Más cosas que tenemos que tocar y de las que tenemos que hablar. Hablamos, por ejemplo, del tema de los registros civiles, querido Gerardo. Bueno, sí. Otro tema apasionante de la justicia, bueno, como lo son todos, ¿eh? Después de decir esa crisis de la abogacía, que efectivamente es así, porque es una profesión que los ciudadanos piensan que el abogado dice, en estas épocas de crisis os forráis, ¿eh? Bueno, pues como tú sabes muy bien, me perdona la expresión, mentira podrida. Habrá asuntos, pero luego lo que es el aspecto de las retribuciones es muy complicado, porque la crisis afecta a todos y en consecuencia... pues también a los abogados, y muy especialmente, no tanto como a los arquitectos a lo mejor, pero mucho. Bueno, no me pierdo. Los registros civiles. El tema de los registros civiles a mí me parece una vergüenza. Así de claro, Carlos. Me parece que un servicio que funciona bien como servicio público, ¿por qué lo tienes que sacar de donde está funcionando bien y tocarlo y pasarlo a una especie de privatización? Porque en realidad los registradores es un servicio de gestión privada, con todo lo que se quiera. El registro civil tiene que ser gratuito y público y no ir a una partida de nacimiento y tener que ir a un registrador, etcétera. Y no digamos ya nada del tema de traspasar matrimonios y divorcios a los notarios. Es tan grave como el anterior. Los registros públicos tienen que estar en la Administración de Justicia prestados por el Estado, no por terceros cobrando, aunque sea 30 euros, 60, lo que sea, por una partida de nacimiento o por un certificado de función. No puede ser, eso es una... ¿Por qué no? No se puede privatizar todo. Pues el agua, la AENA, no sé cuál, vale, pero los registros civiles no, que afectan a un derecho esencial de los ciudadanos. Y el tema de los matrimonios y divorcios a los notarios. Bueno, vamos a ver, ya tenemos para casarse en España, ya tenemos la Iglesia, la elección tal, los ayuntamientos y los juzgados. Entonces tienes 3 medios de cada uno que elija en función de sus creencias, sus ideologías, etcétera. Pero que te case un notario, bueno, yo es que no me cabe en la cabeza, no me parece una función notarial. Y sobre todo los divorcios. Vamos a ver, el divorcio, ¿qué es? ¿Una liquidación de gananciales? ¿El divorcio de mutuo acuerdo? Bueno, ¿y qué pasa si hay menores?
¿Quién los protege? Será el juez el que garantice la regulación de las visitas, alimentos, prestaciones, etcétera, y los bienes y tal. Y si es un contencioso, ¿cómo se va a regular en una notaría? Si eso se tiene que decir en un pleito, evidentemente el ideal es que sea de mutuo acuerdo, pero ante el juez. El ideal es que las separaciones y divorcios terminen o se lleven a cabo a través de un mutuo acuerdo de las partes, pero con todas las condiciones reguladas en un convenio santificado por un auto judicial. Mejor dicho, por una sentencia, perdón. Por una sentencia, me he confundido, lo retiro. Por una sentencia del juez, para regular esas relaciones que después en ejecución puede haber problemas, pero nunca en una notaría. En los registros civiles, en los registradores, me parece que impresentable. Los jurados, bueno, pues prácticamente en toda Europa funcionan, ¿no? Pero en España parece que no de la misma manera. Sí, el jurado, otra cuestión importantísima en la justicia, uno más, sí, el jurado. Bueno, como bien sabe todo el mundo, el jurado está en la Constitución, regulado en el artículo 125 como participación ciudadana en la Administración de Justicia. Muy bien. Y hay una ley del jurado, la ley 5/95 del 22 de mayo, que regula las materias, el funcionamiento, etcétera. Pero, ¿funciona bien en Europa? Sí. ¿En el mundo anglosajón? Sí. ¿En España? No funciona. Llevamos 20 años, Carlos, del jurado. Y no funciona porque nadie quiere ser jurado. No hay una cultura, no hay una tradición de ser jurado. Nadie quiere serlo. Todo el mundo pone trabas, excusas, que estoy enfermo, que tengo este trabajo, que viajo fuera, intentando causas para eludirlo. Y después tampoco, como no hay tradición ni cultura de jurado, pues se producen múltiples decisiones que son revocadas después por las salas de lo penal de los tribunales superiores, que esa es la gran pena de... No funciona. En España pues, será cuestión de que pase el tiempo, o falta de tradición, o de cultura, pero no la hay. Repasando más cosas, por ejemplo, en el tema violencia de género, realmente tenemos que estar asustados de las cifras que siguen siendo tremendamente lamentables. Sí, este es el tema más desagradable, sí, más penoso. El ministro, bueno, le tenemos que seguir citando porque dice que en ese hervidero de reformas de enero de 2015, una de ellas es la ley de violencia de género, con un endurecimiento de las penas, y que no se puede tolerar porque no es admisible que haya 50 víctimas al año en violencia de género como pasó en el 14. Y entonces se trata de, bueno, hay un endurecimiento y sobre todo una vigilancia. Y luego hay también un problema de medios, que hablamos antes de este funcionamiento de la unidad en Oviedo, de estos 12 que forman parte de la unidad de violencia de género destinados exclusivamente a eso en la comisaría de Oviedo, que ya están funcionando, un poco más de atención y seguimiento, sobre todo. Pero a la larga también es un problema de concienciación y sensibilización social ante esa lacra que bueno, pues parece que en España es insostenible, ¿no? La violencia de género, uno de los temas más graves, sí. Hablamos también de la Fiscalía, si te parece, otro de los temas que podemos tocar, sí. Haciendo como una especie de resumen de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que hay que regular dentro del mundo de la justicia de oficio. ¿Se actúa de oficio? ¿No se actúa de oficio? ¿Persecución? ¿No persecución? Sí, la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía se dice que fue una de las causas, se escondía la del aborto, de Gallardón, una de las causas de la dimisión de Gallardón. Él se refería exclusivamente al tema de la ley del aborto, que no había sido capaz y que por eso dimitía, ¿no? Pero es que el gobierno también le cercenó la petición esencial de Gallardón, que era la instrucción de las causas penales por los fiscales, que lo era fiscal. Fue su gran batalla cuando tomó posesión como ministro. Y dicen que se esconde también, que eso yo ya no lo sé, pertenecerá, pues nadie lo ha explicado, la dimisión de Torres Dulce, que era de la cuerda íntima de Gallardón y que también se le cercenó esa prioridad, le quedaba poco tiempo y no le hicieron caso en cuanto a la instrucción de los temas penales por los fiscales, no por los jueces. Bueno, esa va a ser también otra reforma. Pero ¿cuál es la importancia en el tema de los fiscales? Que no actúan, de oficio no se actúa, tienen que ser siempre estancia aparte. Bueno, y sobre todo, aquí lo vemos en Oviedo muy bien,
pues temas de gravedad y que actualmente tienen una gran trascendencia social, pues verbigracia en medio ambiente, en urbanismo, en temas de derecho administrativo que no son contenciosos, que hay temas penales debajo, y resulta que hay un fiscal que tienes que llevarle toda la documentación, la prueba, la tal, y promoverla. Nosotros tenemos varios casos de él, tienes que tirar de él para que vaya adelante. Y no tienen tampoco medios para perseguir de oficio temas de extrema gravedad y trascendencia social en estos tiempos. Esa es la gran crítica que hacemos nosotros a la Fiscalía en estos momentos. Los procuradores están en tela de juicio, la figura del procurador. Bueno, sí, otro tema de actualidad y de gran trascendencia. Ahí hay división de opiniones. Hay división de opiniones, yo no sé si estaremos al 50%. Yo calculo que sí, porque las opiniones que se habla mucho de ello, del tema de los procuradores, porque significan pues un encarecimiento en definitiva del pleito, de la justicia. O sea, es un problema también de dinero. Se dice que, por una parte, unos dicen, no, si el procurador hoy día, con la aplicación de las tecnologías, sobra. No necesitamos un procurador para los pleitos. El abogado del juzgado y punto, para resolver los problemas del cliente. Esa es una opinión. Y hay quien dice, no, vamos a ver, el procurador es un representante legal del ciudadano ante los tribunales. El ciudadano no puede acceder directamente, como sabemos todos, y como representante legal es aquella persona, representante legal, que coordina las decisiones judiciales y los traslados a los abogados y el cumplimiento de los plazos y del orden procesal ante los tribunales. Bueno, yo, en mi opinión, para mí el procurador es un profesional necesario, aunque es cierto que encarece un poco, no gran cosa, porque estando las tasas, el problema son las tasas, no es el procurador. Y además, si luego hay costas, pues tiene que pagar el perdedor, tiene que pagar las costas entre los cuales van los honorarios del procurador. Para mí es un profesional necesario en el buen funcionamiento de la Administración de Justicia en estos momentos, Carlos. Bueno, pues estamos ya en esa recta final, Gerardo. ¿Qué te parece si me comentas alguna cosa, algo que tú creas conveniente de cara a 2015? ¿Qué le pedirías a los Reyes en materia de justicia? Sí, ¿qué le pediría? Bueno, pues que esas reformas efectivamente que se anuncian se lleven a cabo, sobre todo en ese hervidero, que es la palabra que utiliza el ministro, efectivamente tenga lugar con proyectos de ley que los veamos respecto a la ley de enjuiciamiento criminal, el Código Penal y sobre todo la ley de tasas, y que veamos efectivamente ya luz en estos pleitos que parece que están mejorando, en esa resistencia que se atisba y se ha detectado en el 2014 de la independencia judicial y la resistencia a las presiones gubernamentales, sobre todo con la llamada de varios magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al Gobierno, quejándose de que se entrometía en decisiones judiciales relativo y referente, como sabes, una queja muy grave de magistrados que observan del Poder Judicial en el tema del cómputo de la aplicación de las penas en el extranjero aplicables a los miembros de ETA en España, que está todavía sin resolver y que se pronunciará la Sala Segunda en pleno fijando un criterio definitivo. ¿Qué le pediría? Pues que sigan las causas, sobre todo los temas de... Bueno, aquí ha habido ya un avance en el 14, pues la apertura del juicio oral de la hermana y del cuñado del rey, algo insólito en las monarquías europeas, el tema de la familia al completo, la familia de Jordi Pujol, las diligencias que están empezando ya, a todos los miembros de la familia de Jordi Pujol, el tema de la operación pública, que sigan adelante y que se lleve a cabo con la diligencia debida, y otro tema a destacar sería la admisión de la querella de Mas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por el famoso, entre comillas, consulta referéndum, y que se dote a la justicia, espero, de que se agilice y que se vayan resolviendo esas macrocausas por partes, por piezas separadas. En el 2015 que veamos un poco de luz, sobre todo en materia de corrupción y tasas. Tasas, corrupción son los elementos esenciales para el 15. ¿Qué le pido? Eliminación de las tasas, que ya nos ha dicho que no, que va a ser revisión solamente. Eliminación no, y bueno, estas macrocausas que se separen en piezas separadas y que se enjuicien ya. Don Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en La Venia. Muchísimas gracias, muy buenas noches, feliz año y que todo vaya perfecto en este 2015. Gracias, Carlos, muchas encantado. Gracias. Un placer estar contigo. Señoras y señores, nosotros volvemos la próxima semana aquí en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo.